Queridos amigos, bueno, estoy feliz de estar aquí en Alicante, y lo sabe María Parra, y de estar sobre todo con mi hija Isabel. Yo tengo 5 hijos y me preguntaba un periodista el otro día, doctor Rojas, ¿cuál es el gran éxito de su vida? Y dije, pues, mi mujer y mis hijos. Llevo 38 años casado con Isabel Estape, mi mujer es notario, tiene 11 años menos que yo, y luego tengo unos hijos que en 100 metros libres me sacan 90. Bien, yo voy a hablarles de 7 consejos para ser feliz. Entonces me gustaría que pudieran ustedes tomar alguna nota. Son 7 que tienen el punto de vista mío, del autor Enrique Rojas, psiquiatra. Me da mucha alegría tener hoy aquí a Carmen González Aniorti, que es de Orihuela. Su marido ha sido psiquiatra, fue alumno de mi padre. Yo he tenido 3 o 4 maestros en mi vida. Mi padre, Luis Rojas Ballesteros, que fue catedrático de psiquiatría. López Ibor, que era yo el niño de los recados, yo le llevaba el maletín. Y Vallejo Nájera, y alguno más, ¿no? Francisco Alonso Fernández, que fue catedrático de la Complutense, y sustituyó a López Ibor. Y bueno, me da mucha alegría que estés aquí, que hayas podido escaparte. Bueno, de la felicidad se puede estar hablando mucho. Yo voy a ser muy concreto, 7 consejos, es la concreción. Recuerdo que hace unos años estuve yo en la presentación de un antidepresivo que se llama, el nombre comercial es Prozac, el nombre es Fluoxetina. Estuve en la presentación que fue en Nueva York, primero y luego estuve en Roma. Y me acuerdo que en Nueva York es la capital del mundo, cuando salió, pues le llamaban la Happy Pills, la píldora de la felicidad. Te tomas un medicamento de estos y te pones feliz, ¿no? Bueno, y yo en Nueva York he ido mucho. Soy, se puede decir, profesor visitante de la NYU de Nueva York, que está en la calle 27, esquina de la Primera Avenida, está en el Manhattan pobre. Y yo soy andaluz. Y en Andalucía todavía los psiquiatras somos los médicos de los nervios, o los médicos de los que están mal de la cabeza. Me decía Sánchez Dragó esta mañana, que le estaba estrujando, preguntándome unas cuantas cosas. Me dice, bueno, erais los médicos de los loqueros. Digo, sí, sí. El psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. El que piensa que el psiquiatra es un médico raro y tal, que le falta cultura. En Estados Unidos ya ha llegado el tema al máximo. Les voy a contar una anécdota antes de entrar en materia. La primera vez que yo fui a dar clase en Nueva York, el catedrático de psiquiatría entonces era Sadok, y me preguntó a mí, doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? Claro, yo, conociendo cómo es Nueva York y cómo es Estados Unidos, pues no me debería responder. Le dije, bueno, me dedico sobre todo a las depresiones. Y me dijo, escandalizado, pero a todas. Le dije, bueno, a las depresiones del adulto. Y me dijo, pero a todas las del adulto. Días más tarde, en el comedor del hospital, bandejas típicas que uno come como si estuviera en el colegio mayor, le pregunté yo, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Es decir, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Bien, entonces, un apunte sobre la felicidad. La felicidad no está en una pastilla, pero voy a hacerles de entrada una pequeña pincelada histórica, porque de la felicidad se ha dicho. Yo tengo muchos libros, tengo 8.000 libros en mi biblioteca en Madrid, tengo muchos libros sobre la felicidad y muchos trabajos. Isabel está haciendo el trabajo de investigación sobre la felicidad utilizando una escala de evaluación de conducta de un catedrático de Oxford, Michael Argyle, con una muestra escogida al azar y con un grupo de pacientes diseñados por la American Psychiatry Association. Un tema interesante, llevamos en el tema una serie de años. Bien, haciendo un resumen histórico, Pitágoras, en el siglo V a.C., decía que la felicidad consistía en la armonía. Es un concepto que ha venido arrastrándose a lo largo de la historia. Sócrates fue ágrafo. Los 3 grandes padres del pensamiento antiguo son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates decía que la felicidad consistía en encontrarse a sí mismo. Los americanos hablan de to find yourself. Platón decía que la felicidad consistía en el amor. Y en el banquete, dice, hablando de una cosa muy interesante, dice, el amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles, en la moral a Nicómaco, un libro muy célebre, dice que la felicidad consiste en el bien.
Y da una definición del bien que me gusta mucho, que luego está recogida por los escolásticos. Dice, el bien es lo que todos apetece. El bien es aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. Siglo IV antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Epicuro. La felicidad consiste en el placer. Disfrutar de la vida, pasarlo bien. Siglo I después de Cristo. Séneca. Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un manual de psiquiatría ambulante. Mató a su madre, Agripina, mató a su mujer, quemó Roma, entonces no había psiquiatra. Y Sócrates dice, Séneca. Tengo un exceso de información en mi cabeza. Séneca dice que la felicidad consiste en la virtud. Y la virtud da una definición que luego se recoge en toda la tradición medieval. Dice, la virtud es el hábito de obrar bien. La costumbre de obrar lo mejor, que es la excelencia, lo que decía Félix, nuestro presentador, en sus palabras previas, ¿no? San Agustín, siglo IV de nuestra era, dice que la felicidad consiste en la alegría, en la verdad. Es una definición que realmente, pensemos hoy que estamos en la época del relativismo, ¿no? Me salto unos siglos. Kant, el siglo XVIII, dice que la felicidad está más en la imaginación que en la realidad. Es decir, es algo más que está en nuestro escenario mental que se toca de una forma notarial. Freud muere en 1935 en Londres, en el barrio de Hampstead. Yo lo he visitado muchas veces su casa. Cuando voy a Londres, que voy a dar todos los años un curso en septiembre, me quedo al lado, cerca de la boca del metro de Finchley Road. Freud muere en 1935, padre del psicoanálisis. Dice que la felicidad consiste en la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Definición que es interesante, tiene que ver mucho con su pensamiento. Bien, la felicidad, dice, ha citado Isabel antes a Cervantes, dice Don Quijote en las bodas de Camacho, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma, lo he dicho ya antes, es una forma de interpretar la realidad. Bien, 7 consejos. Vamos con el primero. El primer consejo para ser feliz, pasamos de la teoría a lo concreto, dentro de que es un tema etéreo, vaporoso, difuso, inestable. Me abro paso entre masas de pensamientos y paseo la mirada por estos 7 consejos. Primer consejo para ser feliz. Ser capaz de superar las heridas del pasado. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar las cosas negativas del pasado es salud mental. Y nosotros sabemos de esto. Nos dedicamos a la cirugía estética del pasado, nosotros. ¿Cuánto podría hablar solo de este primer punto, no? La felicidad consiste en vivir instalado en el presente, carpe diem, saboreando cada minuto, tener asumido todo lo del pasado con todo lo que significa errores personales, fallos, limitaciones. La vida es la gran maestra. Enseña más que muchos libros. Aprendemos a vivir superando errores. Y finalmente, mirar hacia adelante. La felicidad consiste en mirar hacia adelante. La felicidad consiste en ilusión. Ilusión son metas, retos, planes, objetivos, cosas por cumplir. Y entonces, si seguimos esta línea, tenemos, decían los clásicos, fundata, texto latino, fundata enim erat supra Petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era rocoso. Superar las heridas del pasado. En segundo lugar, la felicidad consiste en tener una visión positiva de la vida. La capacidad para captar el ángulo mejor de la realidad. Pensemos, estamos en un mundo, sacaba yo una tercera vez hace unas cuantas semanas que se llamaba, bueno, el título en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. Yo le había puesto otro título y me dijo mi mujer, ese título no me gusta, pon apostar por lo positivo. Entonces puse apostar por lo positivo, ¿no? Bueno, entonces estamos permanentemente en los medios de comunicación, solo interesa lo negativo. Me decía el otro día un periodista,
de cuyo nombre no quiero acordarme, me interesan los escándalos. Quiero contar dramas, tragedias y contarlos con detalle, ¿no? Entonces, qué importante es la visión positiva. Y la visión positiva tiene que ver con nosotros mismos, con lo que yo llamaría poner las luces largas en nuestra vida personal. No quedarnos en la anécdota negativa, sabiendo además que muchos fracasos se convierten al cabo de un tiempo en éxitos. La capacidad para superar los errores de la vida, eso es resiliencia, ¿no? Uno de los padres de la resiliencia es Boris Cyrulnik, que es interesante la historia. Cyrulnik vio cómo sus padres y 2 hermanos morían en el campo de exterminio de Auschwitz, en la cámara de gas, y se escapó, tenía algo más de 4 años, se escapó por debajo de la verja, era un manojo de huesos, y apareció. Estuvo perdido bastante días, y él quería 3 cosas: que alguien lo adoptara, estudiar medicina y ser psiquiatra. Y es el padre de la resiliencia, que es aquel concepto psicológico que se parece al concepto de la física, que es la capacidad para doblarse sin partirse. Y entonces, aquí está la visión positiva de las cosas, ¿no? El patito feo es el libro del más conocido, ¿no? También quiero traer a colación 2 casos más, 2 personajes. Uno del siglo XVI, que a mí me hubiera gustado ser el niño de los recados de él. Tomás Moro. Tomás Moro muere en 1535, época de Enrique VIII. Enrique VIII lo hizo Lord Canciller de Inglaterra. Enrique VIII era otro manual de psiquiatría ambulante, entonces no había revistas del corazón, y se casó con Catalina de Aragón, que fue la mujer de su hermano Arturo, española, hija de Isabel la Católica. Luego se casó con Catalina Carr, con 5 mujeres, Ana Bolena, y entonces no había democracia. El primer título de democracia se produce en 1648, en la Revolución Británica, y la segunda en 1789, en la Revolución Francesa. Y entonces Enrique VIII quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico, y Tomás Moro no firmó el texto. Se opuso al poder omnímodo del rey. Y Tomás Moro muere en la cárcel de Londres, le cortaron la cabeza con un hacha a un verdugo, la guillotina se inventa 2 siglos después, en la Revolución Francesa, y Tomás Moro, cuando va al camino del cadalso, repite un texto clásico. Yo soy, decía él, quid nid adventes edoniam possidentes. Soy como los que nada tienen y todo lo poseen. En su libro, Cartas desde la cárcel, él está feliz porque está haciendo algo grande con su vida. No ha habido en Inglaterra en 4 siglos un personaje de la talla, de la categoría de Tomás Moro. La interpretación positiva de la realidad. Y el caso de Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel en 1970, que estuvo muchos años en Siberia. Él escribió El archipiélago Gulag, que es un libro de varios tomos, que es el que le hizo premio Nobel, pero es que un libro pequeño que se lee en un par de horas, un libro que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en la cárcel en Siberia. Y dice él, han sido los años más importantes de mi vida. Lo que yo he aprendido, es decir, ¿cómo puede ser eso que en una circunstancia de ese tipo uno se suicida? Bien, este sería el segundo objetivo. Tercer objetivo, tercer consejo para ser feliz, lo he dicho antes Isabel, tener una voluntad de hierro. La voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y la voluntad no viene con el equipaje genético, la voluntad se adquiere. Una de las bases fundamentales de la educación es esta. Y entonces la voluntad se convierte en un plinto que te hace saltar por encima de las dificultades. Y consiste, el ritornelo, igual que en las grandes sinfonías, pensemos en Beethoven, en Mozart, se repite un movimiento, ahora me viene a la cabeza la quinta de Beethoven, los movimientos, los golpes del destino en la puerta del alma, dice Beethoven. Bueno, el ritornelo de la voluntad es la costumbre de vencerme en lo pequeño. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Es un salto de calidad. Y la voluntad es una llave multiuso.
La voluntad vale para el estudio, para mejorar mi carácter, para ser más ordenado. La voluntad tiene dos piezas claves, dos rodrigones que se arremolinan en torno a ella, que son el orden y la constancia. Forman un tríptico sólido, compacto, consistente, pétreo. El orden es el mejor amigo de la inteligencia. Y el orden empieza en mi cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Jerarquía de valores. ¿Qué quieres hacer? Yo le pregunto a la gente, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? En la universidad de los alumnos, ¿no? Y el orden es en mi cabeza, en mis libros, en mi horario, en mi ropa, en lo que manejo, y cada cosa en su sitio. Yo estoy casado con una mujer que es súper ordenada. Yo que me considero ordenado, y cuando me caso con mi mujer digo, pero bueno, si estoy en tercera división. El orden. Y el orden dinámico es programar, adelantarte, prever. Y la constancia, que es saber esperar y saber continuar. Se mueven en torno a esta geografía del mundo voluntario. En cuarto lugar, el cuarto consejo para ser feliz es tener un proyecto de vida. Lo hemos visto hace un momento, y el proyecto de vida es una tetralogía que se hospeda, que reside, que habita en ese programa personal, que son amor, trabajo, cultura y amistad. No hay felicidad sin amor. Miren ustedes, es impresionante. La primera epidemia mundial en este momento, hablo de los países libres, no hablo de Asia ni de África, son las parejas rotas. One couple after another broken, uno tras de otro. Decía Lord Byron, que era muy machista y iconoclasta, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. No conozco nada más difícil que la convivencia conyugal. Es la cantidad de matices. Isabel y yo hemos dado un curso en noviembre en una universidad privada en Ámsterdam, en inglés, sobre inteligencia emocional. 100 parejas durante 2 días, 5 horas cada día. Yo creí que no salía de Ámsterdam, ¿no? Brutal. ¿Por qué? No hay otro tema. Yo acabo de sacar mi libro Law of the Great Opportunity en alemán. Estuve presentándolo en Múnich, en inglés, porque yo no hablo alemán. Y entonces me quedé impresionado porque sale uno a la calle y es amor. El amor es alquimia, el amor conyugal. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin renuncias. Y entonces dice un texto clásico, nil volitum con residuum. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, la ignorancia en el tema afectivo conduce a esto. Amar es querer el bien del otro. Amar es querer el bien del otro. Y querer es un acto de la voluntad. O sea, que el amor auténtico, sólido, maduro, tiene un componente que es la voluntad. Viene aquí de nuevo. Bien. El trabajo, nos pasamos la vida trabajando. El amor por el trabajo bien hecho. Hoy sabemos que hay dos patologías con respecto a esto. Una, que es el paro laboral. Tenemos 3.800.000 parados en España. Madrid es un emporio de riqueza, comparado con cualquier otra ciudad. Pero hay que ser muy realista, o lo contrario. Tenemos nuestro instituto en el barrio del Marqués de Salamanca de Madrid, donde estamos rodeados de abogados, pero de abogados, cada bufete tiene 1.000 abogados. Y donde es una fábrica de entrar y la gente cae en lo contrario, la adicción al trabajo. Gente que trabaja 18 horas al día, 17, no hay familia, no hay nada, ¿no? Entonces, buscar esa ecuación, amor, trabajo, cultura. La cultura es la estética de la inteligencia, la cultura es un saber de 5 estrellas, la cultura es libertad. La cultura es convertir cualquier cosa que haces en una pirueta inteligente. En Chile, yo suelo ir a Chile todos los años a la Feria del Libro, siempre que puedo, en la estación de Mapocho, en la antigua estación de tren, y hay una comida muy chilena, que es
una comida parecida a la paella nuestra, que tiene una parte al fondo de la comida que le llaman el raspado de la olla. Eso es la cultura. El raspado de la cultura es lo que queda después de olvidar lo aprendido. Sería el socarrat de Alicante, de la paella alicantina, ¿no? La cultura. Y la cultura significa apagar las redes sociales, apagar el móvil y coger un libro. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Entonces mucha gente no sabe nada, porque no lee nada, porque no tiene tiempo de nada, porque no sabe. Y la cultura te da una riqueza. Nota a pie de página, hay diferencia entre culto y sabio. La cultura es saber, conocer, tener información. La sabiduría es saber gestionar bien tu propia vida. Hay un matiz importante, ¿no? Bien, y finalmente la amistad. La amistad es uno de los ingredientes más importantes de nuestra vida y dice Sancho en las bodas de Camacho, amigo que no da y cuchillo que no tiene y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Por lo tanto, Bien, vamos al quinto objetivo. ¿Quién me avisa a mí de que estoy llegando a mi final? Nadie. Bueno, pues espero como con los toreros un aviso. Quinto, tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Es decir, son los dos grandes componentes de nuestro patrimonio psicológico, el corazón y la cabeza. Se podría decir que hay dos actitudes ante la vida, están descritas en Ortega y en Julián Marías, los padres del pensamiento español del siglo XX, que podrían compararse con la descripción de un río. Si estamos cerca del río y nos metemos dentro, esta sería la actitud romántica, la actitud afectiva. Estamos dentro del río, el borbotón del agua sube por las piernas y hay un contacto directo. En cambio, la actitud clásica, la actitud racional, la actitud cartesiana, es describir el río desde fuera. Hay una distancia con el río. Entonces, el análisis que hacemos del torrente acuoso es más desapasionado, es más frío, es más objetivo. Pues bien, una persona feliz es aquella que sabe compaginar con arte y oficio estos dos grandes componentes, ni demasiado afectivos, ni demasiado cerebrales, sino una buena conjunción de los dos es fundamental. Pensemos en la historia del pensamiento europeo hay dos momentos, que son el siglo de las luces, la Ilustración francesa, Diderot, d'Alembert, Orval, Montesquieu, etcétera, que culmina en la Revolución, que es la entronización de los instrumentos de la razón. Y el siglo XIX es romántico, que se produce lo contrario, es una exaltación del mundo afectivo, sentimental. Pensemos, por ejemplo, en los grandes románticos españoles, desde Bécquer pues hasta todo lo que ha sido la pintura, por ejemplo, o la misma música, ¿no? Bien, entonces, una de las patologías más frecuentes que se dan hoy es lo que se llama en la psicología actual el PAS, PAS, que significa personas altamente sensibles, es decir, personas que sufren tanto, que lo pasan tan mal que lógicamente no se puede gestionar, no se puede vivir de esa manera y hay que enseñarles a cambiar ese tipo de conducta. O lo contrario. Por ejemplo, hay una patología que está descrita hace ya un tiempo y que ahora se ha puesto más de moda, sobre todo con la epidemia de parejas rotas que asola a medio mundo, que es la alexitimia. Es una palabra cacofónicamente que suena mal. Alexitimia viene del latín a, partícula negativa, lexos, lenguaje, y timia, afectividad. Y que se define así. La alexitimia se da casi siempre en el hombre, el 90 y tantos % de los alexitímicos son hombres, son personas que le cuesta expresar sentimientos. No que no los tiene, sino que no los expresa. En la riqueza de lenguajes que tenemos, el lenguaje verbal. Pensemos, me acordaba oyendo esta mañana a Sánchez Dragó que Antonio Machado, que era andaluz, pero que era un andaluz un poco soso, cuando empezó a salir con la que sería su mujer, le hizo una gacetilla, que luego le llamó inventario galante, ¿no? Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tu morena carne los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. Es decir, lo que es la palabra, la magia, te quiero, te necesito, perdona por lo que te hice. El lenguaje no verbal, que es subliminal, se esconde, se camufla en los pliegues del anterior. El lenguaje epistolar,
el lenguaje de la sorpresa. Bien, ser capaces de compaginar estos dos. Sexto consejo para ser feliz. Una de las cosas que más hace feliz a una persona es hacer algo positivo por los demás. Texto clásico que dice, hay más alegría en dar que en recibir. De esto sabemos nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, mucho, ¿no? Hacer algo positivo por los demás. Tengo el caso de una paciente nuestra. La psiquiatría es como entre otras cosas, es como un observatorio, ¿no? Donde uno ve pasar la vida ajena en desgracias, en limitaciones. Y entonces, ¿qué puedo yo hacer por esta persona, por sacarla adelante, ¿no? Entonces tenía yo una chica de Madrid, 20 años, trastorno de la personalidad muy severo, límite o borderline y histriónica, y pues había hecho algún intento de suicidio, fracaso escolar, los padres destrozados, y pensando con los de mi equipo, digo, oye, ¿por qué no la mandamos con una ONG? Una de nuestro equipo dije, ¿por qué no la llevamos a Argentina? Yo a Argentina voy mucho. Y bueno, y le mandamos a una ONG a Jujuy, al norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. Y esta chica que no paraba de mirarse el ombligo, todo el día quejándose de todo y con unos altibajos de ánimo enorme, la mandamos allí y cuando volvió después de 3 meses me dijo su madre, doctor, qué éxito en la terapia que ustedes han organizado. Dedicarse a los demás. Entonces, preocuparnos, ¿qué puedo yo hacer por las personas en mi entorno, ¿no? Entonces, este me parece un punto importante. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? Y muchas veces pues, puede ser una palabra comprensiva. Estoy leyendo ahora a Gary Chapman, que es un psiquiatra americano que se dedica solo a crisis conyugales, y hablaba de esto, ¿no? Es decir, que la importancia de saber enfocar las cosas personales. Muchas veces nosotros los psiquiatras tenemos mucha preocupación por los pensamientos negativos que residen en muchas cabezas, que empiezan a decirse cosas negativas, ¿no? Y entonces, aprender a controlar eso mediante mensajes cognitivos positivos que circulan por los escenarios de nuestra mente, enseñarle a nuestra cabeza a pensar de forma positiva. Bien, séptimo consejo para ser feliz, aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Es decir, una especie de justeza de juicio. Y entonces, y esto es muy importante en nuestra vida. Voy a contarles otra anécdota, que es la siguiente. Desde hace muy poco estaba yo presentando mi último libro en la librería del Ateneo de Buenos Aires. Es la librería más grande de Sudamérica, el antiguo teatro. Me presentó la hija de un periodista muy conocido, Longobardi, número 1 o número 2 periodista de televisión. Me presentó su hija y en el coloquio yo iba 2 días después a Santiago de Chile, el avión dura 1 hora, hay que cruzar la cordillera de los Andes, y me preguntó la periodista, doctor, defínanos usted cómo es el chileno. Están al lado, hay una competencia entre los dos, y yo pues dije, el chileno tiene complejo de inferioridad y la culpa la tiene la cordillera de los Andes. Y me quedé tan tranquilo. Días más tarde estoy en Santiago de Chile en un programa de televisión y me pregunta el periodista, díganos ustedes algo del argentino. Al estar lejos de Argentina me podía meter con el argentino y dije, el argentino es un artista que no tiene obra. Bien, entonces, tener perspectiva, es decir, la capacidad para mirar en la lejanía en nuestra vida personal. Y esto significa long-term vision en inglés, capacidad para captar panorámicamente lo que hacemos, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Pensemos, por ejemplo, Isabel se ha especializado en trastorno de personalidad y en crisis conyugales. El otro día le preguntaban a ella, un paciente con el que estamos intentando ayudarle, 3 consejos para nuestra pareja, decía la mujer, porque al hombre le cuesta más aceptar la realidad psicológica. Y le dice ella, primero, evitar discusiones innecesarias. La discusión es de las cosas que más destroza una pareja. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. Cortar la colección de reproches. La memoria es femenina. Tercero,
aprender a perdonar. Perdonar y olvidar es perdonar 2 veces. Voy a terminar. Me voy al siglo XV, coplas a la muerte del maestre don Rodrigo de Jorge Manrique. Es uno de los grandes poetas de su tiempo. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Muchas gracias.